Dios te bendiga, soy el pastor Jorge Alvarenga de la Nueva Iglesia de Dios. Bienvenido a tu programa Palabra Eficaz, un programa creado para ti. En este día vamos a tener una secuencia de estudio de unos 10 estudios acerca de lo que es la obediencia. La obediencia es algo muy importante para el cristiano. Sin obediencia no podemos agradar a Dios. Y nos vamos a enfocar en este estudio de la obediencia y lo vamos a sacar en 10 secciones. Y vamos a comenzar ahora con un verso que está en 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y él presta atención a que la grosura de los carneros. Amén. O sea, Dios está más enfocado en la obediencia de su pueblo que en los sacrificios. La obediencia, este es un tema muy importante. Estaba orando mucho al Señor para que Él me guiara acerca de con qué estudio podíamos comenzar. Y Él me dijo: la obediencia. En estos tiempos, como en todos los tiempos, siempre mi pueblo carece de obediencia. Y sabemos que todos los cristianos tenemos ese pequeño problema de que nos cuesta obedecer a la palabra de Dios. Tenemos muchos casos en la palabra de Dios, en la Biblia, grandes hombres que por la obediencia Dios los llevó a hacer grandes cosas, como aquellos hombres aquellos profetas también que no querían obedecer al Señor, como Jonás. Tenemos un ejemplo, pero tuvo que al final hacer la voluntad del Señor. Y es muy importante que estos estudios nos basemos en la palabra del Señor, como siempre lo hacemos. Siempre en esta casa nosotros nos basamos en lo que es la palabra del Señor. Hay grandes diferencias en lo que es la obediencia y la desobediencia. Pero vamos a comenzar esta primera lección con la obediencia. Y más adelante vamos a ir desglosando lo que es la desobediencia y lo que retribuye la desobediencia. La obediencia es el factor más perfecto para el cristiano que pueda seguir trabajando, como caminando en esa dirección. La obediencia es lo que más a Dios requiere de nosotros. Por desobediencia, nuestros primeros padres desobedecieron al mandato que Dios les dio de que no comieran del árbol del fruto de la vida, y fueron tentados y engañados. Desde ahí proviene todo, desde el principio. Pero también tenemos a grandes hombres que más adelante el Señor usó en gran manera para, con su obediencia, hicieron lo que Dios quería que se hiciera. En este primer estudio vamos a ver qué es lo que está en el corazón de Dios. Y tenemos un versículo que nos habla en Colosenses 3:23, que la obediencia que procede del deseo de obtener favores de Dios es egoísta o carnal, pero la obediencia espiritual aceptable es dada con grato, y la respuesta espontánea del corazón y la gratitud, el cuidado, el amor por Dios a nosotros que somos hijos de Él. En Colosenses 3:23 vamos a leer qué es lo que dice la palabra del Señor acerca de la obediencia. Es algo tan hermoso ser obediente al Señor, y más cuando nos dejamos guiar por la palabra del Señor. El Señor es maravilloso. Él quiere que su pueblo obedezca al mandato, al llamado de Él. Y en esta serie de estudios vamos a aprender a cómo ser obedientes a Dios.
En Colosenses 3:23 nos enseña la palabra: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Imagínense qué importancia de qué es lo que Dios quiere de nosotros. Que no lo hagamos para los hombres, sino que lo hagamos para Él. Es muy importante que nosotros nos enfoquemos en eso, que la obediencia que Dios quiere es para Él, no para quedar bien con los hombres, sino que lo hagamos de corazón para nuestro Señor. Y tenemos el caso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que Él requiere de nosotros en la obediencia? Y vamos a ir a Lucas 6:46. En el libro de San Lucas 6:43, la palabra nos enseña de que el Señor Jesucristo, eso es lo que Él requiere de nosotros en la obediencia. Dice: no es buen árbol que da malos frutos, ni árbol malo que da buen fruto. Porque cada árbol que conoces por su fruto, pues no se echan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esos versículos que acabamos de leer, el Señor Jesucristo nos está hablando de que en la obediencia, de lo más profundo de nuestro corazón, va a hablar la boca. Y si nosotros estamos siempre en nuestro corazón obedientes al Señor, de eso vamos a hablar todo el tiempo. Cuando escuchemos al Señor que nos dice: mira, esto lo vas a hacer así, el Espíritu Santo viene y nos dice: el Señor quiere que le obedezcas en esto, tenemos que hacerlo de corazón, porque del corazón hay la abundancia, que es lo que vamos a hablar. Y si en nuestro corazón está solo obediencia a nuestro Señor, de andemos en esa comunión con Él, es lo que a Dios le agrada. Bendito es el nombre del Señor. Y tú, amigo que me escuchas, si estás pasando por algún problema y tal vez le estabas desobedeciendo al Señor, que el Señor te decía: no hagas esto, y tú siempre te inclinaste a tu propia concupiscencia, decir no escuchaste la voz del Señor. El Señor aquí claramente te dice que porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se echan higos de los espinos, ni de la zarza vendimian de uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo de lo malo del tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú estás en ese proceso de querer obedecer al Señor, la palabra del Señor es clara de que nosotros hemos sido creados para eso, para que le obedezcamos, pero sabemos que hay cierta rebeldía en nosotros, porque nacimos con esa rebeldía, pues porque nuestros primeros padres, pues ellos desobedecieron al Señor. Él quería estar siempre con ellos, bajaba del cielo, caminaba con ellos, hablaba con ellos, pero ellos desobedecieron al Señor, y el Señor pues tuvo que sacarlos a la tierra, sacarlos del paraíso, y que ellos empezaran una nueva vida, pero con otra, ya no con los privilegios que ellos tenían, porque habían perdido los privilegios de estar en el paraíso. Ahora tenían que ellos trabajar y hacer las cosas que después a nosotros nos ha venido repercutiendo, y como ser humano, pues nosotros hubiéramos deseado estar todo el tiempo como nuestros primeros padres en el Edén, pero por la desobediencia nos llevó a todo esto. Pero la obediencia es lo que Dios quiere de nosotros. Estamos acá en esta tierra con tantas tentaciones, en este mundo, en los últimos días, y sabemos que es bien difícil mantenernos ahí en esa obediencia, pero lo que Dios requiere de nosotros es eso, que escudriñemos la palabra, que a través de la palabra Él nos va enseñando
que se puede, que podemos nosotros ser obedientes al Señor. Hay diferentes escrituras que nos enseñan que Él quiere, demanda eso de nosotros, que Él quiere la obediencia, no quiere, como leímos en 1 Samuel, que Él no quiere sacrificios, Él quiere obediencia. En el libro de Eclesiastés 12:13 nos enseña la palabra también algo acerca de la obediencia. El Señor demanda eso de nosotros. En el capítulo 12, verso 13 dice: el fin de todo el discurso oído es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Wow. O sea que aquí el Salomón nos está diciendo de que todo lo que nosotros pasemos, todo lo que nosotros vivamos, si no obedecemos a Dios, si no guardamos los mandamientos, pues todo es, digamos, prácticamente le está diciendo que es una vanidad, es una fantasía. Porque dice, guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es lo que a nosotros nos va a mantener con esa esperanza, con esa fe de que estamos obedeciendo a Dios. Y Dios se agrada de nosotros cuando nosotros le obedecemos a Él. El requerimiento de Dios es ese, que nosotros le seamos obedientes. Él no está demandando otras cosas. Él dice, no quiero sacrificios, quiero obediencia de mi pueblo. Y vamos a compartir qué es lo que requiere nuestro Señor Jesucristo, el requerimiento total, el resultado de la coordinación para cumplir con el requerimiento de la obediencia. Juan capítulo 15, verso 14 nos enseña la palabra. Y vamos a estar leyendo mucho la palabra del Señor, porque de eso es lo que se trata, que por medio de la palabra nosotros vamos a aprender a ser obedientes. En el Evangelio de San Juan capítulo 15, verso 14 nos enseña la palabra: vosotros sois mis amigos, dice el Señor, y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Qué hermoso. Dice que ya no nos va a llamar siervos, sino que amigos, porque estamos en la obediencia del Señor. Dice, porque todo lo que ha oído del Padre nos ha dado a nosotros. Y Él vino a eso, a esta tierra. Él vino a morir por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Él se sacrificó por nosotros. Y Él lo hizo todo en obediencia. La mayor obediencia que yo veo acá, en todas las Escrituras, se llama Jesucristo. Él obedeció al Padre en todo. No faltó, no le falló en nada. Él vino a cumplir lo que el Padre le mandó a hacer. Y Él a morir por nosotros, a pagar un precio de sangre. Nadie de nosotros va a querer dar la vida por su hermano. Lo dice la Escritura también. Y Él sí, Él dijo, venme aquí, envíame a mí. Él se sacrificó por nosotros, por amor a nosotros y en obediencia a su Padre. Porque ¿qué sería de nosotros si nuestro Señor Jesucristo hubiera quedado callado y hubiera dicho, no, que vaya otro? No, Él se ofreció en sacrificio. Y en el sacrificio iba la obediencia al Padre. Porque dice, nos enseña claramente aquí, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ahí va un mandato de obediencia. Yo no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Wow. Y el verso 16 es más tremendo, porque dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanecerá,
para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo dé. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer frutos de obediencia. Para cuando nosotros queramos algo del Padre, si el Padre sabe que estamos en obediencia, Él no lo va a negar. Pero si estamos en desobediencia, pues claro que ese proceso va a tardar más. Hasta que entendamos que tenemos que por medio de la obediencia vamos a llegar a obtener lo que el Padre quiere darnos, lo que nuestro Señor Jesucristo Él ha sido el mediador entre nosotros y el Padre siempre. Porque aquí lo explica claramente Él. Dice, si no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Qué es lo que nos está requiriendo el Señor Jesucristo? Que tenemos que ir y llevar frutos. Esa es parte de la obediencia. Que tenemos que nosotros dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. A nosotros alguien vino y nos habló del Evangelio. Entonces nosotros tenemos que compartirlo en obediencia a aquellos que no le conocen al Señor. Y esta es parte de la obediencia, parte de lo que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando, que nosotros tenemos que llevar y dar frutos para que si nosotros tenemos necesidad de algo y doblamos nuestras rodillas y el Padre sabe que nosotros estamos en obediencia, que estamos haciendo las cosas que a Él le agrada, Él no lo va a negar. Por eso es que a veces nosotros retenemos nuestras propias bendiciones, porque el Señor nos quiere bendecir, y este es uno de los versículos, 3 versículos bien fundamentados en la obediencia, porque si nosotros hacemos en obediencia lo que el Señor nos está pidiendo, que vayamos y demos frutos, porque Él se puso, por ejemplo, Él dice, yo los llamo amigos, porque les estoy dando lo que el Padre a mí me da. Él está compartiendo. Entonces nosotros tenemos en obediencia, tenemos que compartir este Evangelio. No quedarnos acá en la iglesia, en las 4 paredes, sino que salir y compartirlo. Vamos a terminar esta secuencia, este primer estudio, y quiero pedirte que nos sintonices y que sigamos en esta secuencia de estudios de lo que es la obediencia a nuestro Dios. Dios te bendiga y nos veremos en el próximo segmento. Gracias por compartir nuestro programa Palabra Eficaz, y no te olvides de darnos like, suscribirte, compártenos y déjanos tus comentarios. Dios te bendiga y nos veremos en el próximo programa Palabra Eficaz.